Geografía infinita desde casa. Hoy en el podcast de Geografía Infinita hablamos de uno de los temas que más nos apasionan, de cartografía. Concretamente lo hacemos de mapas antiguos. Nos sumergimos en el planisferio de Cantino, un mapamundi elaborado en el siglo XVI que guarda las esencias de todo lo que un mapa tradicionalmente ha sido. Se trata del mapa que representaba la nueva ruta abierta por los portugueses hacia Asia. El planisferio de Cantino guarda tras de sí toda una historia de poder, pero también de espionaje. Detrás hay una carrera para hacerse con el control del mundo, un relato común en muchos grandes mapas del pasado, pero que no por ello deja de sorprendernos. Para hablar del mapamundi de Cantino, hemos acercado hasta los micrófonos de Geografía Infinita a nuestro colaborador, el historiador del arte, Kevin Rodríguez Bittman. Hola Kevin, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, pues para hablar del mapamundi de Cantino, lo primero es situarnos geográfica e históricamente. Sí, Vamos a irnos hasta Lisboa, ¿no? En el año 1501 se cumplían exactamente. 2 años del regreso de Vasco de Gama de la India. Había Ajá. demostrado que se podía llegar a Oriente por mar, bordeando el Cabo de Buena Esperanza y abriendo una nueva ruta, y esto habría un nuevo escenario geopolítico, ¿no? Digamos, ¿por qué se abría este escenario geopolítico? Bueno, pues básicamente porque con esa nueva ruta los portugueses, en este caso, se ahorrarían un viaje de miles de kilómetros y lleno de peligros hasta Oriente para comerciar todo con las especias, que era una de las materias primas de mayor potencia económica a finales de la Edad Media, ¿no? Y de ese modo también, en alguna medida, aparte de abrirse esa nueva ruta para el comercio internacional de las especias, Portugal, ¿no? Entraba en una pugna con Venecia, ¿no? Que hasta ese momento controlaba, digamos, la ruta por tierra, de la llegada a Europa de esa ruta Claro. por tierra, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Venecia en ese punto está, como todos sabemos, está situada en un punto geoestratégico muy importante, ¿no? Es como la puerta de Oriente para los europeos y la puerta de Europa para los que vienen de Asia. Y eso se aprovecharon, digamos, de esa posición para tener el monopolio absoluto de especias, ¿no? Ellos le compraban las especias, la materia prima, sobre todo en Alejandría y en el Cairo, a los comerciantes árabes, que a su vez lo habían traído de la India, Sí. y los indios a su vez lo habían comprado en el sudeste asiático, pero bueno, eso ya es otra historia. Y los venecianos lo repartían y lo vendían por toda Europa desde la República, ¿no? Desde Venecia. Y eso era el mayor negocio de la ciudad, ¿no? De la región en la Edad Media, a finales de la Edad Media, y lo que le dio, digamos, el absoluto poder económico en ese sentido, ¿no? En el comercio de especias. Por eso vieron la posibilidad de una ruta alternativa que ellos no controlaban para conseguir esas rutas comerciales, ¿no? Esas especias, lo vieron como una enorme amenaza, ¿no? Lo vieron como la ruina, ¿no? Una destrucción. Ujú. Y decíamos que estábamos ahí en Lisboa, ¿no? Año 1501, Lisboa, una ciudad pujante. Sí. Cómo era ese momento Lisboa? ¿Cómo sería una foto de esa Lisboa bueno, de ese núcleo del comercio internacional, ¿no? Que era por entonces Lisboa. Sí. Bueno, Lisboa era una de las ciudades más bulliciosas y o debía ser de las más interesantes del sur de Europa en esa época, ¿no? Tengamos en cuenta que hacía pocos años habían llegado las primeras noticias de ese nuevo mundo al que había llegado Colón. Y poco antes también habían llegado a Brasil.
Esas noticias y esas grandes oportunidades que se creaban, ¿no? Convirtieron a algunas ciudades del sur, sobre todo Sevilla era muy importante, pero también Lisboa, en grandes metrópolis, ¿no? Tanto económicas como culturales, que estaban llenas, repletas de comerciantes, también de delegados, ¿no? De diplomáticos de diferentes casas ducales europeas, pues porque era donde estaba el negocio, ¿no? Ujú. Y Ujú. donde estaba, digamos, todas las oportunidades económicas para hacer fortuna y para convertirse en grandes figuras y en grandes potencias, ¿no? Ujú. Y ahí se movía el negocio, ahí se movía el dinero en esa Lisboa del año 1501, comienzos del siglo XVI, y ahí estaba como enviado comercial una figura que es Alberto Cantino, ¿no? ¿Quién era Alberto Sí. Cantino? Pues Alberto Cantino era un personaje muy interesante. Bueno, oficialmente él es representante del duque de Ferrara, de Ercole d'Este. Ujú. Eh, su representante, digamos, en Lisboa, ¿no? El duque de Ferrara lo había enviado a Lisboa para encargarse de algunos de sus negocios, pero realmente Alberto Cantino era un espía al servicio de este duque, ¿no? De Ercole d'Este, de la Casa d'Este, una de las casas ducales más importantes del norte de Italia, ¿no? Eh, Fue enviado a Lisboa. Realmente no sabemos exactamente, ¿no? Por qué, cuál fue el motivo por el que fue enviado a Lisboa, pero sospechamos que necesitaba enterarse o quería enterarse de lo que se estaba manejando a efectos de descubrimientos geográficos, ¿no? Porque los portugueses lo llevaban en el más absoluto secreto. Ujú. Claro, era información tremendamente poderosa y por tanto tremendamente confidencial. Y hacerse eco de esas informaciones y sacar, digamos, esas informaciones de las fronteras portuguesas estaba penado incluso con la... Ujú. Con la muerte. Sí, sí, Ajá. Y bueno, entiendo que bueno, lo que hace Cantino entonces es encargar ese mapa, ¿no? ajá, Para conocer los secretos, ¿no? De esa ruta, ¿no? exacto. Ujú. Exacto, Cantino, pues eh, paga una cantidad bastante considerable de dinero, ¿no? Unos 12 ducados de oro venecianos a un cartógrafo Sí. portugués, ¿no? En Lisboa, para que le diseñara un planiferio, digamos, para que le diseñara un mapa que reflejara todos los descubrimientos actualizados tanto en Asia como en América, ¿no? Eh, y ese mapa, pues, es el que conocemos como mapa de Cantino, planiferio de Cantino, porque toma el nombre, como decimos, de Alberto Cantino, que fue el que se supone que comisionó el mapa, ¿no? El que se supone que hizo el encargo Ujú. de esa información. Sí, sin duda es un ejemplo de cómo los mapas son puro poder, ¿no? Claro, En estas épocas especialmente, ¿no? Pero bueno, siempre lo han sido, pero el mapa como elemento de poder. claro, claro. Se suele decir, no es un lugar común eso de que la información es poder, pues mucho más en este sentido y mucho más en esta época, ¿no? Una información de la que dependía el futuro de una potencia económica Ujú. europea y por tanto el futuro de una potencia económica mundial. Era mucho lo que estaba en juego realmente, ¿no? Sí. Y claro, que otras potencias rivales no habían sido, digamos, directamente rivales, ¿no? Digamos históricamente, pero que otra potencia que también tenía el monopolio de ese comercio se enterara de esa nueva ruta alternativa y de las posibilidades que tenía, era algo, era palabras mayores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que Y con ese poder Cantino, con ese poder condensado en un mapa, ¿no? En el sí, planisferio de Cantino, Cantino cogió y se lo llevó. claro, claro, cogió, lo escondió, abandonó Lisboa secretamente, abandonó Portugal y claro, Cantino se estaba arriesgando, pues, como decían antes, ¿no? A ser enjuiciado y probablemente a una pena de muerte. Se estaba jugando la vida, literalmente, ¿no?
Pero valía la pena porque era una información muy, muy, muy importante, una información muy jugosa, ¿no? Él abandonó, como digo, Lisboa, cruzó vamos, el sur de Europa y llegó de forma clandestina a Génova, ¿no? En Génova se lo entregó también un personaje eh, eh, importante, ¿no? Un diplomático, el embajador genovés en Aragón, Ujú, Francesco Cattaneo, y bueno, Cantino a Roma, ¿no? ujú. El mapa después en Génova fue copiado por algunos de los cartógrafos más importantes de momento, ¿no? De los genoveses más importantes, y finalmente llegó a Ferrara y a la biblioteca, digamos, de este duque de Ferrara, ¿no? De Ercole d'Este, que lo tuvo como uno de los tesoros de la biblioteca. Porque realmente no era un mapa de carácter práctico, ¿no? Como, muchas veces en los mapas históricos ocurre esto, que no eran mapas para navegar ni mapas para orientarse, sino para mostrar el poder, determinado poder de una potencia, de un rey, de un príncipe, etcétera, y en este sentido para mostrar el poder que podía tener Hércole, ¿no? Que podía tener Hércole como diciendo, miren la información que tenemos o la información que tengo, ¿no? Y miren el poder que puedo llegar a tener. No Mm, olvidemos que Ferrara había tenido sus más y sus menos con Venecia, con la República de Venecia, unas décadas antes, ¿no? Por determinados motivos. Y realmente Ferrara no era una potencia, no era una potencia marítima, perdón. No tenía la costa cerca, tenía Venecia muy cerca, y Venecia realmente era de las grandes potencias del sur de Europa. Con lo cual, Hércules de este no quería hacerse con esa ruta, simplemente quería tener esa información y mostrarla, ¿no? ah, sí, o sea, es claramente un ejemplo de lo que mencionabas antes, ¿no? Del poder de la información, Claro. el poder de la información condensado en un mapa, porque ni siquiera sé si ese mapa en manos de los venecianos hubiera proporcionado realmente una opción, o sea, ¿qué información hubieran podido utilizar los venecianos de cara bueno, pues pugnar con los portugueses Sí, por la ruta, ¿no? O sea, se claro, nos quedará esa duda, pero quiero decir, claro. Es una que vez tienes el mapa, ¿qué haces con ello y cómo ejecutas luego tu acción, ¿no? exacto, es que realmente los venecianos controlaban y conocían perfectamente la cuenca mediterránea, pero nunca se atrevieron a ir más allá, ¿no? Occidental, en el punto occidental, nunca se atrevieron a ir más allá del estrecho de Gibraltar, ¿no? Era Ujú. un espacio desconocido para ellos. Bueno, hubo algunas, ¿no? Algunas navegaciones a nivel casi individual, pero nunca fue un punto, digamos, prácticamente atractivo para ellos, porque, bueno, estaba Portugal, ¿no? Y estaba la corona de Castilla también ahí vigilando, digamos, ¿no? Ujú. Con lo cual, es exactamente como tú dices, ¿no? Si tuvieron el mapa en su poder, habrían visto, ¿no? Se habían dado cuenta de la ruta que existía, pero dudo mucho que se hubieran atrevido a aventurarse más allá de aquellas columnas de Hércules, ¿no? Que Sí. estaban acostumbrados a escuchar, ¿no? Ujú. Y a nivel artístico, este mapa, ¿qué valor tiene y qué secretos artísticos guarda o qué ves tú en ese mapa artísticamente? Bueno, artísticamente es una joya, es una absoluta joya, porque, bueno, podemos ver ya la costa de Brasil, ¿no? Podemos ver algunas de las primeras representaciones del Amazonas, ¿no? Y de Sí. la fauna amazónica de Brasil. Eh, y bueno, es un hemisferio que tiene reminiscencias, algo todo en la grafía, ¿no? Vemos los topónimos y demás, aún góticos. Sí. Eh, pero bueno, a mí
si me preguntas mi opinión personal, me parece una de las rosas de los vientos más alucinantes que nos podemos encontrar en los mapas históricos, ¿no? Hay una enorme rosa de los vientos en el continente africano que ya atrae nuestra vista desde el primer momento y que, ya te digo, es una obra de arte absoluta. También como información, como decía antes, ¿no? Una información absolutamente clave. Si nos fijamos, vemos en la parte occidental del mapa una línea vertical que muestra la famosa línea del Tratado de Tordesillas, ¿no? A partir de la cual se establecía la diferencia, digamos, la división exacta del Atlántico y de las tierras entre Portugal y Castilla. No es el único mapa, por supuesto, que la representa. En el siglo XVI y XVII, que lo incluían, pero sí que es un punto muy interesante, ¿no? y muy atractivo. La propia representación de los pueblos del interior de África también es muy, muy, muy interesante, ¿no? Vemos también las representaciones arquitectónicas que nos llaman la atención, porque también se utilizaron materiales de gran valor para la creación del mapa, ¿no? Las tintas, los diferentes colores que se utilizan, ¿no? El material no era una obra, digamos, barata. Y eso se puede ver perfectamente en el planiferio. ¿Y qué ocurrió con el mapa? Nos contabas, bueno, el primer viaje, ¿no? Del mapa, ¿qué pasó entonces? Pero ¿dónde está ahora mismo ese mapa? ¿Y lo conservamos? Sí, lo conservamos. ¿No? La historia posterior del mapa, porque se quedó en las dependencias de Hércules d'Este hasta finales del siglo XVI, hasta 1592. Y ya después de ese momento abandonó, digamos, esta ciudad, esta región, y volvió tiempo después otra vez a Ferrara, ¿no? En el siglo XIX hubo una serie de levantamientos políticos, etcétera, y durante un tiempo el mapa desapareció, ¿no? de la biblioteca ambrosiana, que es donde estaba el mapa, y se encontró al tiempo en la carnicería local, ¿no? El carnicero tenía el mapa en la parte de atrás de la carnicería, vete tú a saber por qué, ¿no? Por qué motivo lo tenía. Y bueno, el director de la biblioteca lo recuperó y lo devolvió a la institución, que es donde está ahora mismo, ¿no? Ya, curiosa historia. Vamos, curiosa historia que redondea una historia, la de este mapa, que sin duda es alucinante, ¿no? O sea, probablemente una de las más alucinantes, pues, de esos siglos y quizá de la historia de la cartografía, ¿no? Exacto. Una nota, perdona, Gonzalo, me acabo de dar cuenta. Dije biblioteca ambrosiana, no, perdona, biblioteca estense. Estaba pensando en otra cosa y está en la biblioteca estense de Módena. Vale. Bueno, pues para quien vaya a visitarlo, que lo sepa. ¿Está visitable? ¿Lo sabes tú? ¿Si se puede ver en algún lado o lo tendrán expuesto, no? Exacto, está visitable. Ahí está desde finales del siglo XVI, con un breve paréntesis en el XIX, como decía, que tuvo un carnicero tuvo la suerte de tener ese mapa en sus dependencias, ¿no? En la carnicería. Y es donde lo podemos ver actualmente, ¿no? En la Biblioteca Estense Universitaria de Módena. Pues nada, en Módena tenemos este planisferio, el planisferio de Cantino, del que hoy hemos querido hablar en el podcast de Geografía Infinita con Kevin R. Wittmann. Kevin, la verdad que la historia del planisferio de Cantino es espectacular, o sea, es un viaje sin duda por todo lo que rodea o suele rodear a los mapas, ¿no? Que están envueltos de poder, de información, de geopolítica y bueno, hemos disfrutado mucho escuchándola. Muchas gracias, Kevin. Gracias a ti, Gonzalo. Un saludo. Hasta la próxima. Un saludo.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy, un sugerente recorrido por la historia del planisferio de Cantino, todo un símbolo de la cartografía como elemento de poder y control. Suscríbete a nuestro podcast para estar al tanto de todas las novedades en iVoox, también estamos en Spotify y en iTunes, además estamos en Google Podcast y recientemente hemos abierto una cuenta en YouTube donde también puedes encontrar los podcasts de Geografía Infinita. Además, todas nuestras historias geográficas están en nuestra web, en geografiainfinita.com, están las historias recogidas en los podcasts y muchas otras más. También puedes seguirnos en las redes sociales, en Twitter y en Instagram somos GeoInfinita y en Facebook somos Geografía Infinita. Recibe un cordial saludo de Gonzalo Prieto, nos escuchamos en la próxima.